Bastante fácil porque uno de los temas más, una de las de los objetos más fáciles de aproximar es la derivada de una función. Básicamente, si no se quieren complicar la vida calculando la derivada de una función, uno utiliza la definición del límite de la derivada para encontrar, aproximar el valor de la derivada y voy a escoger un valor de h lo suficientemente pequeño. Y la otra cuestión es que en realidad, digamos, si uno puede diferenciar funciones, uno no se pone a encontrar estas derivadas de manera aproximada. Esto más que todo va a servir para ecuaciones diferenciales, porque ahí sí las derivadas no sabemos cuál es la función que hay que derivar, entonces aproximamos la derivada por medio de estas diferencias y luego ya encontramos una solución aproximada. Entonces ahí te voy a tener que la derivada de una función en un número x es igual a se encuentra con el siguiente límite. Y este tema de hecho es más fácil que el de interpolación, pero en cierta forma cuando estamos haciendo derivación numérica, cuando estamos utilizando los puntos y calculando pendientes, estamos también haciendo una interpolación de funciones definidas por pedazos. Entonces aquí tengo el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a dividido h. Entonces obviamente no nos vamos a poner a calcular la derivada de esta forma, pero lo bonito es que este concepto nos va a servir para calcular las derivadas de algunas funciones complicadas. Entonces vamos a tener que, si la derivada es laboriosa de calcular, y aparte, digamos, este tema está centrado si quieren encontrar cuánto vale esta derivada, si quieren encontrar la pendiente, la recta tangente. Porque hay veces que uno ya tiene la función derivada, pero luego uno tiene que evaluarla en un punto. Entonces aquí, digamos, hay veces que hay unas funciones que tienen tantos términos que andarlas evaluando en esos puntos es medio tedioso. Pero aquí más que todo la idea es, bueno, si tenemos una regla del producto, una regla del cociente, una regla de la cadena o la infame derivación logarítmica, esta es de las más complicadas. Entonces, si tenemos derivadas complicadas que hacer, o si se desconoce cuál es la función, la relación funcional entre x y y, entonces vamos a tener que la derivada de una función en x en un número se puede aproximar con la siguiente diferencia. Y también por eso quería dar el tema de interpolación, porque curiosamente para hacer la interpolación de una función, calculábamos pendientes de las rectas tangentes. Y ahorita para hacer diferenciación estamos evaluando la función en varios puntos para aproximar la pendiente. Entonces la fórmula más fácil para aproximar la derivada de una función es esta, pero acá sin poner límite cuando h tiende a 0. Pero aquí el problema es que uno no sabe, digamos, qué tan pequeño tiene que ser h. Entonces aquí vamos a analizar de que esta fórmula no solo cómo nos va a dar una respuesta aproximada de la derivada, sino cómo va mejorando esta aproximación a medida que cambia el número h. Entonces esta variable h se conoce como el tamaño de paso o step size. Y esta h también nos va a aparecer en integración y en ecuaciones diferenciales. Entonces aquí, digamos, la idea de esto es como de culminar con el tema de ecuaciones diferenciales. Entonces el último proyecto estaría girando alrededor de ecuaciones diferenciales. Entonces aquí vamos a decir de que, bueno, esto está bien, pero
Imagínense tener que encontrar la derivada en 2 y utilizo 2.00000001. Tenemos que ver de qué otra forma podemos encontrar la derivada sin necesidad de que este h sea muy pequeño. Entonces acá, digamos, vamos a tener que en vez de utilizar un tamaño de paso más pequeño, la derivada se puede aproximar de mejor manera si se conocen los valores de la función en n puntos. Entonces aquí es cuando entra en tema otra vez el tema de los ajustes de curvas y las interpolaciones. Porque entre más puntos tenemos, más vamos a saber cómo se está comportando la función y podemos encontrar varias pendientes y andar promediando esos valores. Entonces la idea es que también, digamos, y aparte aquí hay otra gran ventaja, porque tal vez alguien puede decirme la primera derivada yo la puedo calcular, pero ya una segunda derivada, si acá tengo que usar regla del producto y cociente, pues en la segunda derivada voy a tener que hacer productos y cocientes más complicados. Entonces, curiosamente, con esta misma información, con estos mismos puntos, también se pueden encontrar, también se pueden aproximar los valores de la segunda, tercera, hasta enésima derivada. Calculando diferencias. Entonces ahí te voy a poner algunas fórmulas y también aquí el día de hoy voy a estar derivando algunas de ellas, porque curiosamente, digamos, todas estas fórmulas se pueden reducir evaluando la función en a más h, a más 2 por h y luego la incógnita es encontrar cuánto vale la primera derivada o la segunda derivada. Entonces ahí está para que no tengamos que perdernos ahorita con las derivaciones que voy a hacer. Voy a poner acá las fórmulas de diferencias finitas para aproximar derivadas. Y aquí hay un montón de nombres, la diferencia hacia adelante, la diferencia hacia atrás, la diferencia centrada. Entonces acá tenemos que la diferencia hacia adelante va a ser igual a f de a más h menos f de a dividido h más una constante por h. Entonces estos términos que voy poniendo acá van siendo los términos de error. Entonces voy a también explicar cómo se comporta el error. Entonces la diferencia hacia atrás hago f de a menos h. Todas estas las puedo derivar haciendo desarrollo de series de Taylor. Yo sí siento eso, no, que es bueno sacar esos temas de las carreras, porque después, digamos, en ecuaciones diferenciales, series de Taylor, y ahora también en métodos numéricos, uno habla un poco de las series de Taylor. Entonces, lo simpático de estas fórmulas es que si sumo estas dos, esta le voy a llamar, digamos, hacia adelante y esta hacia atrás o backward. Y luego las entradas. Si sumo estas dos, pueden ver que f de a, estas dos f de a se cancelan y tengo ahora las diferencias entre f de a más h y f de a menos h. Entonces, con esta va a haber un cambio sutil, pero esta va a ser una de las mejores formas para aproximar el valor de la segunda derivada. Entonces, en vez de evaluar el valor de la función en a,
evalúo un poco hacia adelante, un poco hacia atrás, resto esa diferencia, divido dentro de 2 por h, pues aquí como que estoy encontrando dos estimaciones de la derivada y tengo que promediar para tener esto, pero aquí va a haber un cambio importantísimo, ahora voy a tener que el error acá es k por h al cuadrado, entonces voy a tener que explicar qué significa esta potencia a la par del tamaño de paso, porque también cuando estemos viendo integración numérica y ecuaciones diferenciales numéricas, saber cuál es la potencia que acompaña a la h nos va a servir para saber si el método tiene una orden de convergencia de segundo orden, cuarto orden, quinto orden. Y la idea es entre más grande sea este n, más preciso va a ser este método. Entonces, ¿cómo se derivan estas fórmulas? Acá vamos a usar las aproximaciones lineales de cualquier función alrededor de x es igual a. Esto podría haberles dicho que lo leyeran, pero me gusta presentarlo en clase. Lineales y cuadráticas alrededor de x es igual a. Y esto hasta en algún momento se puede generalizar para construir un sistema de ecuaciones que les permite encontrar los pesos de los coeficientes. Entonces la idea es que si quiero aproximar una función de manera lineal, la aproximación lineal de cualquier función, siempre y cuando ésta sea diferenciable, es la ecuación de la recta tangente, f de a más f' de a por x menos a. Entonces, esta es la ecuación de la recta tangente. Entonces, si en algún momento estamos cerca de x es igual a, puedo decir, digamos, que por ejemplo f de a más h es aproximadamente igual a L de A más H. Y aquí lo que vamos a tener es F de A más F' de A por H. Entonces esto va a ser importantísimo porque cuando estemos desarrollando segunda y tercera derivada nos van a salir términos bastante parecidos a estos. La aproximación cuadrática, voy a tener que calcular una segunda derivada. Esta la voy a usar por varias razones. F de A más F' de A por X menos A más un medio la segunda derivada de x en a por x menos a al cuadrado. Ah, ya vino Juan Pablo. Pudiste superar el tráfico. Sí, está bien. Yo todavía entré bien. Creo que a esta le voy en vez de llamarle L de X, le voy a llamar C de X. Creo que ahorita te va a pasar la primera parte del cuaderno porque sí, ahorita escribimos un montón de teoría. Lo bueno es que eso lo subo, pero por lo menos. De nada. Entonces, aquí van a ver que si quiero también aproximar una función en a más h, haciendo la aproximación cuadrática, lo puedo hacer. Solo que ahora esto se vuelve f de a más f' de a por h más un medio de f doble prima por h al cuadrado. Entonces, esto al final va a ser, digamos, un término de error para algunas de nuestras aproximaciones. Entonces, digamos luego ¿qué tengo que hacer acá? Curiosamente, todas estas aproximaciones lineales tienen un término de error o residuo. Ah, gracias. Y no sé si al final Diego corrigió su hoja de trabajo. Ah, creo que sí. Ah, excelente, voy a tener que revisar ahí. Entonces lo bonito del teorema de Taylor es que no solo les dice cómo aproximar estas funciones, sino les dice que el término de error va a ser, digamos, la siguiente derivada. Entonces para la lineal el error es una segunda derivada y para la función cuadrática es una tercera derivada. Entonces, digamos, mi aproximación lineal tiene un residuo o error, Lx menos f de x, igual a un medio de f doble prima de c por h al cuadrado.
Y el error para la aproximación cuadrática, que es c de x menos f de x, es igual a 1 dividido 3 factorial o 1 dividido 6 por la tercera derivada de c por h al cubo. Y la idea acá es que c puede ser un número que está entre a y a más h. Entonces, vieron, aquí ya tenemos cómo esta aproximación lineal y cuadrática nos puede ayudar a derivar estas fórmulas. Entonces, ¿qué hago para la primera diferencia centrada? Para las primeras diferencias, ¿cómo derivo estas fórmulas? Entonces, tengo que f de a más h es igual a f de a más h por f' de a. Este lo estoy resaltando porque es el término que nos va a decir cuánto vale la primera derivada, más un medio de f doble prima de c por h al cuadrado. Entonces la idea es que quiero encontrar cuánto vale f' de a. Entonces resto f de a y también puedo pasar a restar este. Entonces voy a tener que h por f' de a es igual a f de a más h menos f de a menos un medio de f doble prima de c por h al cuadrado. Entonces luego, digamos, puedo dividir dentro de h y no solo tengo mi aproximación lineal, sino también mi término de error. Entonces divido dentro de h, pero este es un menos un medio. Y estos términos de error también nos van a encontrar, digamos, con fórmulas de integración. Y hasta en algún momento nos van a decir, mire, este método tiene más puntos que otro, pero tienen el mismo término de error. Entonces, ¿para qué vamos a usar uno o dos puntos más si el error es el mismo? Entonces, aquí tengo mi error y aquí tengo mi aproximación. Y aquí obviamente tengo que hablar de un detalle de qué significa que esto que sea por h y no por h al cuadrado. Pero lo que quiero es hacer, digamos, la derivación de la fórmula centrada. Y esa de hecho me va a permitir encontrar también una aproximación para la segunda derivada que es muy buena. Entonces, digamos, tengo esta ecuación 1. Otra vez la voy a poner f de a más h es igual a f de a más h por f, h por f' de a más un medio f doble prima de a por h al cuadrado. Y voy a agregar otro término más. Ahorita van a ver por qué. Más un sexto f triple prima de c por h al cuadrado. Mi segunda ecuación es f de a menos h es igual a f de a. Pero como ahora aquí tengo a menos h, esto va a ser menos h por f' de a. Los términos impares tienen signo negativo y los pares van a tener signo positivo porque igual cuando haga a menos h menos h elevado al cuadrado sigue siendo h al cuadrado. Entonces acá va a tener menos un sexto. Entonces la idea es qué sucede si a la primera ecuación le resto la segunda. Si hago 1 menos 2. Si hago 1 menos 2, tengo que f de a más h menos f de a menos h es igual a, estos se cancelan, estos se paran sumando 2 por h por f' de a, y ahorita tenemos la gran suerte de que estos dos se cancelan. Entonces el término de error, solo que este es un término cúbico porque tercera derivada va con h al cubo. Y luego estos los paro sumando porque es un sexto más un sexto, esto se vuelve 2 sextos o un tercio, ahí no importa cómo lo pongan.
Entonces aquí otra vez resolvemos para f' de a. Entonces estos los divido entre 2 por h y este lo divido dentro de 2 por h. H al cubo dentro de h se vuelve h al cuadrado. Entonces aquí tengo otra fórmula para aproximar derivadas. Esto ahorita se mira abstracto, pero ya después de derivar las fórmulas voy a poder hacer así unos ejercicios interesantes. F de a menos h, f de a más h menos f de a menos h dividido 2 por h más 1/3 f triple prima de c por h al cubo. Y aquí hay un montón de detalles con estas fórmulas. Entonces esta es mi aproximación. Y esto acá va a ser mi término de error. Solo que aquí se me olvidó dividir dentro de h. Esto se vuelve un h al cuadrado. Entonces lo interesante es qué sucede ahora si vengo yo y sumo 1 y 2. Si sumo 1 y 2, y esto es una diferencia centrada. Si sumo 1 y 2 nos va a ocurrir algo curioso. Se cancela la derivada, pero ahora nos va a quedar 1/2 de la segunda derivada más 1/2 de la segunda derivada. Eso nos da 2/2 de la segunda derivada o la segunda derivada. Entonces esto está interesante porque aquí vamos a encontrar cómo se puede aproximar una segunda derivada, que esto ya no es tan intuitivo. Entonces esto es igual a 2 por f de a. Estos dos tienen signo negativo, entonces opuesto, entonces se cancelan. Estos los puedo sumar. Tengo h al cuadrado por f doble prima de a. Estos se cancelan. Los siguientes términos tendría que ser 1 dividido 4 factorial. Entonces un 24avo por la cuarta derivada. Y acá sería también un 24avo por la cuarta derivada. Entonces cuando sume eso se vuelve un 2 24avos por la cuarta derivada en c por h a la cuarta. Porque recuérdense que estos términos, primera derivada por h, segunda derivada por h al cuadrado, tercera derivada por h al cubo. Entonces ahora, ¿cuál es mi objetivo? Encontrar cuánto vale la segunda derivada. Y curiosamente pueden ver que para la segunda derivada como que tuviéramos el vértice de una parábola y estuviéramos encontrándolo, estuviéramos interpolando una parábola para encontrar así, mire, la concavidad de la parábola le va a dar cuánto vale la segunda derivada. Entonces puedo restar este término. Este término de error también lo puedo pasar a restar. Y aparte aquí pueden ver que como tengo segunda derivada, en vez de dividir dentro de h, divido dentro de h al cuadrado. Y hay otras fórmulas que también se pueden derivar, pero cuando ya estemos haciendo estos ejercicios en Python, yo solo les voy a compartir la tabla de diferencias finitas de algunas fórmulas bastante comunes. Entonces este también se pasa a restar, menos un doceavo por la cuarta derivada, evaluada en c por h al cuadrado. Entonces divido dentro de h al cuadrado y ya también tengo una aproximación para la segunda derivada. Evalúo la función en 3 puntos. Pues que ya con segunda derivada tengo que encontrar la pendiente de la recta tangente en 2 puntos diferentes. Y luego para encontrar la pendiente de la recta tangente también necesito 2 puntos. Entonces pueden ver que aquí estoy teniendo como 4 puntos, f de a más h menos f de a, menos f de a más f de a menos h. Entonces estoy haciendo como que una diferencia y una diferencia. H al cuadrado dentro de h al cuadrado se vuelve h al cuadrado. Ustedes vieron otra vez, aquí obtengo esta fórmula R. Y aquí incluso vamos a ver cómo se puede utilizar esta fórmula para aproximar el error. Entonces acá tenemos error y aquí tenemos la aproximación. Entonces aquí tenemos varias observaciones. Aquí pueden ver de que
Cada una de estas fórmulas, digamos, por ejemplo, los términos de error, son proporcionales a una derivada se llamará esta f de k en c y a una potencia de h. Estas no necesariamente coinciden. Aquí, digamos, pueden ver cuarta derivada va con h al cuadrado. En esta centrada tercera derivada con h al cuadrado. Entonces, ahí la relación no es tan evidente. Entonces, la idea es que cada uno de estos términos nos va diciendo cuándo vamos a esperar una respuesta exacta y cuál es el orden de convergencia de un método. Entonces, la idea, por ejemplo, con la que el error para la diferencia hacia adelante es igual a, vamos a decir, un medio de segunda derivada por c por h. Entonces, ¿esta qué nos está diciendo? Primero, si mi función es una recta, el término de error es cero. Entonces, vamos a tener que, si f de x es una función lineal, entonces la segunda derivada es igual a cero y el error es igual a cero. Entonces, esta fórmula de diferencia hacia adelante es exacta para funciones lineales. La segunda observación es que aquí el error es proporcional a h, es igual a k por h. A veces que eso se pone como orden h. Y aquí tengo que subir un poco más. Entonces aquí lo que nos vamos a tener es una función donde el orden de convergencia es de 1. Y también voy a explicar en qué consiste el orden de convergencia de este método. Entonces tengo que el error es proporcional a h a la 1. Y eso nos va a tener un montón de consecuencias, porque una función que tiene orden de convergencia 1 lineal va convergiendo de manera lineal. Entonces, si h disminuye 10 veces, el error disminuye 10 veces. Entonces, si obviamente quisiéramos un método que si h disminuye 10 veces, el error disminuye todavía más veces. Y esto es precisamente lo que nos da una fórmula de diferencia centrada, ya sea para la derivada o para la segunda derivada. Entonces, ya cuando tengo un error de una diferencia hacia adelante, hacia centrada, aquí tenemos unas mejoras significativas. Mi término de error en este caso es igual a 1/3 de la tercera derivada de c por h al cuadrado. Entonces, ahí se miran muy similares estas fórmulas, pero la idea es que aquí tenemos una gran ventaja. Esta fórmula es exacta incluso para una parábola. Entonces, si me dan una parábola, cuando calculan las pendientes de la recta secante de una parábola, no obtienen de manera exacta la derivada. Pero si calculan dos pendientes de la recta secante y luego promedian ese resultado, ahí sí la aproximación que están encontrando es exacta. Entonces la idea es que esta fórmula es exacta si f de x es una parábola o menor. Voy a poner acá es polinomio de grado 2 o menor. Entonces hay veces que también hay definiciones como, bueno, ¿cuál es el orden de precisión del método? ¿Cuál es el grado del polinomio para el cual esta fórmula es exacta? Entonces, si derivo 3 veces un polinomio de grado 2, esa derivada para siendo 0. X al cuadrado, 2 por x, 2 ya es la segunda derivada y la tercera derivada es 0. Pero para propósitos de ver cómo va cambiando el error, lo que más nos importa es el h al cuadrado. Entonces acá tengo que el error es proporcional a h al cuadrado.
Entonces este es el que se conoce como un orden de convergencia cuadrático. Solo voy a poner la segunda diferencia. Entonces tengo que el error para aproximar una segunda derivada. Sigue siendo su convergencia cuadrática, pero curiosamente esta es exacta si tenemos una función cúbica. Entonces esto es bien interesante porque si tenemos una función cúbica, esta fórmula de diferencia centrada no nos va a dar un resultado exacto, pero como estoy calculando segunda derivada, esa segunda derivada va a ser mucho más sencilla. Entonces lo interesante de esta fórmula es que si tienen que su función es un cubo menor, esta aproximación les va a dar una fórmula exacta. Entonces esta fórmula es exacta si f de x es un polinomio cúbico menor. Pero lo que sí es que el orden de convergencia sigue siendo cuadrático. Y esto lo estoy poniendo porque desafortunadamente también en integración y en ecuaciones diferenciales hablamos del orden de convergencia del método. Entonces hay un montón de teoría, pero ya vamos terminando y vamos a poder hacer algunos ejercicios. Estos del día de hoy los voy a hacer a mano, pero ya digamos el miércoles estos los voy a hacer en Python. Son bastante sencillos y sobre todo con la librería de SymPy. Entonces la idea es que ya tenemos todo esto y aquí obviamente hay una definición importantísima de un método numérico y esto no aplica solo para derivadas aproximadas, sino también para integrales, ecuaciones diferenciales y otros objetos que podemos aproximar de su valor de manera numérica. Entonces la idea es que vamos a tener de que en un método con orden de convergencia, K, es decir acá que en un método con orden de convergencia K, el error es proporcional a h a la K. Entonces obtengo acá que mi error depende solo del tamaño de paso y una constante. Pero aquí yo creo que puse mal K, voy a poner C. Y esta constante también depende del valor de la derivada, pero esos ejercicios eventualmente los vamos a hacer como estimar el error. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, por ejemplo, si tenemos un orden de convergencia cuadrático, de primero miro que mi error para un paso h es igual a c por h al cuadrado, pero si reduzco el error a la mitad, entonces ahora el error es igual a c dividido 4 por h al cuadrado, una cuarta parte del error con el tamaño de paso original. Entonces la idea de un método con orden de convergencia cuadrático es que si h se reduce a la mitad, voy a quitar esto para poner mejor las en términos de implicaciones. Entonces el error se reduce en 4, entonces eso es una mejora. Y esto se mira todavía más dramático si por ejemplo h se reduce 10 veces. Aquí el error se va a reducir 100 veces. Entonces la idea es que si queremos llegar a 10 a la menos 16, lo más pequeño que necesitaríamos con un método cuadrático es llegar a un h a la menos 8. Pero es que esto se puede mejorar todavía más. Porque digamos, si tengo un método ya con orden de convergencia cúbico, c por h al cubo
y luego este error lo disminuyo 10 veces, h elevado al cubo es h al cubo, 10 elevado al cubo es 1000. Entonces este error disminuye 1000 veces. Entonces solo disminuimos en 10 el tamaño de paso y mi error disminuye 1000 veces. Entonces en este caso, para un orden de convergencia cúbica, si h se reduce 10 veces, entonces el error se disminuye 1000 veces. Y varios métodos con los que vamos a estar trabajando incluso, pero esos son más con integración, llegan a un orden de convergencia de 4. Entonces, con un orden de convergencia de 4, la disminución del error es dramática, porque h disminuye 10 veces, pero mi error disminuye 10.000 veces. O incluso si lo disminuyen a la mitad, el error disminuye 16 veces. Y de hecho hay unos métodos bien interesantes, pero con integrales de que si escogen bien en dónde van a evaluar la función y todo, tenemos métodos con orden de convergencia de grado 6. Entonces esos convergen rapidísimo. Y es que aparte otra desventaja que estamos evitándonos con que h no sea tan pequeña. Cuando h se vuelve muy pequeña, como 10 a la menos 6 o 10 a la menos 7, empiezan a haber errores de redondeo. Ya con esos errores de redondeo no podemos llegar a un error de 10 a la menos 16. Pero con los métodos que tienen orden de convergencia de 4 de 6, nos evitamos los errores de redondeo, porque un 10 a la menos 2 no nos da tantos errores de redondeo como un 10 a la menos 6. Entonces ahí ya yo creo que afortunadamente toda la teoría de hoy ya la terminé, entonces voy a estar haciendo unos ejercicios. Sí, ve, aquí los tengo. Entonces vamos a considerar la siguiente función. Ahora aquí sí no quise hacer segunda derivada, pero en teoría podemos aproximar la segunda derivada utilizando la misma información que utilizamos para la primera. Tal vez yo creo que solo por molestar voy a poner ahí, miren, si quieren hacer segunda derivada y no quieren hacer esa regla del producto, pues encontrémosla de manera aproximada. Entonces vamos a encontrar la primera derivada de f de x en x es igual a 1. Entonces esta derivada, ¿cómo la encuentro? 1 por e a la x al cuadrado menos 1 más x por e a la x al cuadrado menos 1. La derivada de esta función es e a la x al cuadrado menos 1, pero ahora tengo que derivar la potencia. La derivada de la potencia es 2 por x. Entonces aquí tengo 1 más 2 por x al cuadrado. También, digamos, si quiero lo puedo poner así. Esto no nos cambia mucho. Creo que tal vez voy a poner de primero el 1 porque ese x, casi está bien, sí. Entonces, muy bien, esta es la función que obtenemos. Solo que esto es x al cuadrado menos 1. Lo quise así porque cuando evaluemos a la función en x es igual a 1, la función exponencial nos va a dar un valor exacto. Entonces acá f' de 1 es igual a e a la 0 por 2 por 1 al cuadrado más 1. Esto es igual a 1 más 2 más 1. Y esto es igual a 3. Entonces, muy bien, ¿qué vamos a hacer acá?
Vamos a aproximar ahora el valor de la primera derivada. En x es igual a 1, utilizando tres fórmulas de diferencias. Utilizando las diferencias hacia atrás, hacia adelante y centrada en dos tamaños de pasos diferentes. En H1 es igual a 0.01 y en H2 igual a 0.00. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Sé que la función la tengo que evaluar en 1. En 1, también en 1.01 y en 0.99. Entonces acá digamos f de 1 es igual a 1 por e a la 0. F a la 1.01 es igual a, este sí lo va a tener que encontrar con calculadora, 1.01 por 1.01 al cuadrado menos 1. E a la 0.0201. Aquí era donde les decía que teníamos errores de redondeo. 1.03. Y f de 0.99, esto va a ser igual a 0.99, 0.99 al cuadrado, menos 1 nos da un número negativo, pero entonces esto quiere decir que a la menos 0.0199 nos va a dar un número ligeramente menor a 1. Aquí nos están quedando unos valores que por el momento ahorita no tienen mucho sentido. Sí, yo creo que lo vamos a hacer así. 246, 246. Entonces, yo a eso me refería con errores de redondeo. No estoy poniendo los últimos tres decimales, pero no es necesario. Entonces, ¿cómo aproxima aquí la derivada? La diferencia hacia adelante f' hacia adelante de 1 es igual a f de 1.01 menos f de 1 dividido. Aquí. Esto mejor lo voy a poner aquí abajo. Entonces esto es igual a f de 1.01 menos f de 1 dividido h, pero en este caso h es igual a 0.01. Entonces, ¿qué nos sucede ahora? Hago esto, este número menos 3, menos 1, 1.030506 menos 1. Y cuando vivía dentro de 0.01 es como que esté multiplicando por 100. Entonces acaba de tener 3.0506. Entonces, como pueden ver, no nos queda exactamente 3, pero está bastante cercano. Tomen nota que esto está en centésimas y que esto creo que es hacia adelante. Entonces vamos a hacer la diferencia hacia adelante, hacia atrás. Es como esta fórmula, pero es f de 1 menos f de 0.99. Este también es un tema que yo creo que solo le vamos a dedicar 2 sesiones. Ahora para integración yo creo que sí le vamos a dedicar 3. Antes ahora tengo que hacer 1 menos 0.97. 0.493. Curiosamente, si aquí truncan los decimales o llegan a la respuesta exacta. Pero es que este solo es un problema para ver si todo está funcionando como tendría que funcionar y para calcular cuál de estos métodos es el mejor. Entonces multiplico por 100 y me queda 2.9507.
Creo que si hacen más decimales pueden llegar a encontrar algo como esto. Esto es un poco irrelevante. Entonces la diferencia central, van a ver que esta por mucho nos va a dar el mejor error. Entonces tengo que hacer este menos este o sumo estos dos y los promedio. Tengo que lo mejor es promediar, pero les voy a poner las fórmulas. Entonces tengo 1.030506 menos 0.970493. Fe, aquí casi que. Pero esto es dividido 2 por el tamaño de paso. 0.060013 dividido 0.02 o multiplicado esto por 50. Entonces, ¿vieron cómo mejoró significativamente este problema? Tenemos el mismo tamaño de paso de 0.01. Acá solo tengo un decimal correcto, aquí ninguno. Y acá tenemos 3 decimales correctos. Entonces, digamos, ¿qué sucede cuando ya evalúo las diferencias hacia adelante con 0.0001, ya con un 10 a la menos 3? Estos errores van a disminuir todavía más. Entonces vamos a hacer ahora con recalcule. Con h es igual a 0.001. F de 1 sigue siendo igual a 1. Y afortunadamente esto no lo van a tener que hacer a mano. Todo esto se puede hacer con Python 1.001. Tengo que llevar 1.001 al cuadrado. Entonces nos queda un número así bien pequeño. 0.002001. Y esto nos da aproximadamente igual a por 1.001. Sí, aquí nos está dando 1.003005006. Vamos a tratar de poner todos los decimales. F.999. Esto va a ser igual a 0.99 e a la punto 99 elevado al cuadrado menos 1. Nos da un número pequeñísimo. E a la menos 0.000199. Aquí estoy tratando de mantener todos los decimales en la mayor medida posible. Por 0.999. 0.997004993. Entonces, muy bien, otra vez hago la centrada. Ya puedo poner el resultado, porque la centrada es... no, este no es la centrada. Voy a poner el primero hacia adelante. Que estas son las peores. Entonces, hacia adelante tengo que hacer que decir que mi primera derivada es igual a este número menos 1. Creo que tengo que poner f' de algo. Dividido 10 por 1 por 10 a la menos 3. Entonces acá nos va a quedar, digamos, 3.005006 por 10 a la menos 3 dividido 1 por 10 a la menos 3. Esto nos da aproximadamente igual a 3.005006. Entonces, ¿observen qué sucede? Como que hubiéramos puesto aquí un 0 más.
Entonces el error disminuye 10 veces. Y ahora tenemos dos decimales correctos. Es hacia atrás, hago esto, f doble prima de A1 a f. F prima, acá estoy poniendo como que un subíndice para decir si es una fórmula hacia atrás o hacia adelante. Hago 1 menos punto 997004993. Dividido 1 por 10 a la menos 3. Entonces este afortunadamente lo tengo acá. Que es un 2.99. Ustedes vieron, ahorita otra vez pusimos como que un 9 por medio. Les voy a multiplicar por 1000. 2.9999.563. Entonces, aquí seguimos teniendo 0 decimales correctos, pero si redondeo me da 3. Y la central es la más fácil de calcular porque es la mitad de estas dos, el promedio. Entonces, tenemos esto, 2.995063 más 3.005006 dividido 2 y uff, aquí el error se mejoró significativamente. 3.0, tengo 2, 4, 5 ceros. Entonces, vieron, de primero tenía 3 decimales correctos y ahora tengo 5 decimales correctos. Y a esto me refiero con el orden de convergencia cuadrático. De que si el error lo disminuyen 10 veces, el número de decimales correctos va a aumentar en 2, mientras que acá el número de decimales correctos solo aumenta en 1. Y la idea es que quiero que esos decimales aumenten rápidamente, como en el método de Newton. Entonces ya después de acá quiero volver a hacer otro tamaño de paso más pequeño y ya quiero tener 7 decimales correctos. Entonces, digamos, ahí podemos ver de que sí, los tres métodos se están acercando a 3, pero el que se acerca más rápido a 3 es la diferencia centrada. Entonces, aquí, digamos, vamos a poder calcular el error numérico para cada diferencia y tamaño de paso. Esto lo podemos hacer en Python, pero ahorita no quería hacer Python el día de hoy. Entonces, digamos, tenemos nuestro tamaño de paso h, .01 y .001. La diferencia hacia adelante nos da los siguientes errores. Y aquí siempre como que estamos sobreestimando el valor de la derivada. Todo depende del signo de la segunda derivada para saber si estamos sobreestimando o subestimando. 3.5 menos 3, 3.005 menos 3. Recuérdense que la derivada exacta es igual a 3. Entonces tenemos que primero el error es 5.06 por 10 a la menos 2. Y si disminuyo el paso 10 veces, el error disminuye hasta 5.006 por 10 a la menos 3. Y aquí sí no quise poner este porque sí, no sé cuál sería el siguiente decimal. Pero igual en Python lo podemos hacer ya con los 16 decimales. Entonces la diferencia hacia atrás, esta es una diferencia negativa, el error, entonces 2.99550063 menos 3 nos da algo negativo, o podemos simplemente poner el valor absoluto de eso. Desde aquí estoy poniendo ya los resultados, pero es que, ¿esto para qué?
Los voy a molestar con esto. Y la centrada, van a ver que incluso la centrada es el mejor método, porque ya de por sí, esta respuesta, donde estamos utilizando un tamaño de paso relativamente grande, tiene un error mucho más bajo que estas que están usando un paso 10 veces más pequeño. Acá estas solo tienen 2 decimales correctas y ya con esta tengo 3. Entonces aquí el error es 1, 2, 3, 4, 6.5 por 10 a la menos 4. Y con esto, el error disminuye todavía más. 6.16 por 10 a la menos 6. 2, 4, 5, 6. Entonces aquí nos queda todavía mejor. Creo que. Y bueno, dejemos ahí estos cálculos. Entonces la idea es que, solo para terminar este inciso un poco tedioso, vamos a aproximar el valor en la segunda derivada. Porque ya ese ejercicio no quiero volver a hacer la regla del producto y cadena para encontrar la segunda derivada. Entonces vamos a usar otra vez los mismos puntos que estamos haciendo. Y bueno, aquí la única fórmula que les he dado para aproximar la segunda derivada es la diferencia centrada. Entonces acá tengo que mi segunda derivada en 1 es aproximadamente igual a f de 1.01. Voy a ponerla así en general para cualquier tamaño de paso h. F de 1 más h menos 2 veces el valor de mi función en 1 más f de 1 menos h dividido 2 por h. Entonces vamos a meter otra vez esos valores en la calculadora. Entonces cuando tengo que h es igual a 0.01, la segunda derivada es igual, aproximadamente igual a f de 1.01, eso lo teníamos ahí calculado hasta arriba, 1.030506 menos 2 más 0.970493. Y aquí pueden ver que sí es crítico que guardemos los decimales, porque si sumo estos parecía que todo se hace cero, pero no. Vamos a tener aquí un número como 9.99. Aquí esto es 0.002 o un 50 ya. Les voy a hacer acá 1.030506 más 0.970493 menos 2 y por 50. Ah, no, de hecho esto lo tengo mal. Esto es dividido h al cuadrado. Sí, esto está mal calculado. Este de 2 por h es para la primera derivada. Entonces acá tengo 1 por 10 a la menos 4. Entonces tengo que multiplicar por 10.000. Entonces cuando multiplico este número por 10.000, me da 9.99. Entonces como que nos está diciendo que la segunda derivada es, el valor exacto es 10. Pero para estar más seguros, hagámoslo en h es igual a 0.001. Esto sí se vuelve un poco tedioso, pero hagámoslo. ¿Dónde tenía esos valores? Ah, sí, aquí los tengo, ¿eh? Entonces voy a sumar estos dos valores. 1.03005006 más 0.997004993. Sí vieron. Entonces acá tenemos 2, 4, 5 ceros. Y esos 4 nueves. Menos 2 dividido 1 por 10 a la menos 6. Entonces el resto dentro de 2 dividido dentro de 1 por 10 a la menos 6, que también esto lo puedo hacer en la calculadora con la notación de exponentes. 9.999. Y aquí, como pueden ver, incluso la calculadora ya no me da. Yo creo que acá tendría que haber salido otro 9.
porque la idea es que este error también disminuye de manera cuadrática, pero aquí pueden ver que ya una calculadora empieza a tener limitaciones. Con Python podemos trabajar con 16 decimales. Entonces aquí podemos especular de que la segunda derivada es 10. Y nos evitamos dos reglas del producto. Y la gran ventaja es que usamos los mismos puntos que para la primera derivada. Pero como les decía, donde es mejor esta fórmula es si quisiéramos resolver una ecuación diferencial de segundo orden. Utilizamos estas aproximaciones y luego encontramos cuánto vale la ecuación diferencial en cada uno de esos puntos. Entonces aquí, digamos, no se aprecia tanto eh, la utilidad de las diferencias finitas, pero todo esto nos va a permitir hacer la integración aproximada y las ecuaciones diferenciales aproximadas. Entonces, ahorita, digamos, como último tema que tengo que ver el día de hoy es cómo se puede determinar de manera experimental el orden de convergencia de un método. Entonces, aquí sí, digamos, la forma como vamos a estar estimando el error y todo, no es poniéndonos a calcular derivadas, porque sería bien tonto calcular una segunda o una tercera derivada para saber qué tan buena es mi fórmula de aproximación para una primera derivada. Eso no tiene mucho sentido. Incluso cuando nosotros hagamos esos ejercicios en Python, como Python les calcula derivadas, vamos a pedir de, bueno, calcúleme la derivada en este punto solo para tener ahí un criterio de comparación. Entonces lo que hacemos es que obtenga el error para dos valores distintos de h. Entonces, digamos, cuando mido el error de primero, tengo que c por h1 elevado a la k y mi error 2 es igual a o la misma constante c mayúscula por h2 elevado a la k. Entonces, luego, ¿qué puedo hacer para encontrar cuánto vale k? Algo así como encontrar la tasa de crecimiento de un modelo exponencial. Vamos a dividir ambas ecuaciones. Creo que aquí me cabe esto. Y eso es una fórmula que también vamos a tener en Python. Yo creo que acá de primero voy a poner estas acá. Se cancelan las constantes. H1 dividido H2 elevado a la K es igual a E1 dividido E sub 2. Tomamos logaritmos. Puede ser logaritmo natural o logaritmo de base 10. Me gusta el logaritmo de base 10 y más si los tamaños de pasos son potencias de 10. K por logaritmo de H1 dividido H2 es igual al logaritmo de E1 dividido E2. Y luego tenemos esta fórmula bien bonita. Que esto hasta en algún momento se puede hacer un ajuste de curva si quieren estimar, digamos, tenemos diferentes mediciones, quiero ver esa pendiente, entonces la pendiente del ajuste lineal les dice el orden de convergencia. Pero esta es una regresión, digamos, logaritmo de los errores contra logaritmo de h. Puede ser logaritmo de base 10, puede ser logaritmo natural. Es solo para que miren que no tienen ninguna limitación. Lo que sí es que tienen que ser el logaritmo de la misma base. Entonces ahí está solo para terminar el día de hoy. Calcule el orden experimental observado en el primer ejercicio. Para la diferencia centrada,
Bueno, voy a poner acá la diferencia hacia adelante y la centrada. Ahí. Entonces, acá, ¿qué sucede? Tenemos que... bueno, aquí tengo esta tablita. Yo creo que vamos a ver si esta tablita... acá la puse. Entonces, digamos, acá tengo los errores. Entonces, tengo que hacer logaritmo de este, dividido logaritmo de este, dividido este. Entonces, con la diferencia hacia adelante, tenemos que mi k es igual al logaritmo de... Yo creo que vamos a hacer el más pequeño entre el más grande. Entonces, este dividido este. Y van a ver que aquí casi que nos queda 10. Esa es la idea. Y luego tengo acá dividido logaritmo de 10 a la menos 2 dividido 10 a la menos 3. Pero ¿qué te va aquí de bonito? Esto dividido esto nos da logaritmo de base 10. Logaritmo de base 10 es igual a 1. Entonces, ¿acaso voy a tener que encontrar el logaritmo de este número? 5.064, 10 a la menos 2, dividido 5.006, 10 a la menos 3, nos da 10.11. Nunca queda exacto, pero la ventaja del logaritmo es que podemos calcular logaritmo de 10, de 11 y de 13 y esos valores están bastante cercanos a 1. Y 10.11 ni hablemos. Vamos a poner acá un poco más de decimales, pero igual esto es irrelevante. Entonces el logaritmo de este número es 1.05. Entonces aquí se observa un método con convergencia prácticamente lineal. Entonces tenemos la diferencia hacia adelante, la diferencia centrada. Entonces aquí escribo mi logaritmo de los errores. Que eso les voy a dar los datos. 6.5 por 10 a la menos 4 dividido 6.16 por 10 a la menos 6. Este dividido este nos da un 10 a la 2. 6.5 dividido 6.16 nos da esto multiplicado 100, es 105.51. Ahora digamos, por formalidad voy a escribir el logaritmo de los errores, de los tamaños de paso, pero igual esto no nos va a cambiar en nada, porque otra vez tenemos logaritmo de 10 y esto es 1. Entonces logaritmo de 105 es 2.02. Entonces pueden ver de que el método de la diferencia centrada es mucho mejor. El miércoles voy a también ponerles ahí unos métodos que tienen ya digamos un orden de convergencia de 3 o 4 y ahí van a ver que el error disminuye dramáticamente. Y generalmente como estructura estas clases en la primera sesión hacemos la parte teórica pero trato de replicar cómo se harían estos cálculos a mano para que luego cuando yo los esté haciendo en Python digan, sí, es lo mismo que está acá, pero ahora ya tenemos aquí una funcioncita que hace todo. No tenemos que andar con con una calculadora. Entonces, ahorita desafortunadamente, como no vino Diego hoy, ya no tenemos nada más que hacer, pero ahorita, como todavía nos quedan 20 minutos o 15, no sé si alguien todavía tiene preguntas de la hoja de trabajo 1, entonces voy a aprovechar para... El proyecto, el proyecto, ajá.